Yo nací el 14 o un 14 de febrero de 1959 Ya eras enamorado. sí, en la ciudad de Bayamo, en Cuba. Más o menos Mi brevemente. mamá se había casado con mi papá y mi abuelo no aprobaba ese matrimonio. Entonces, como no lo aprobaba, su hermano vivía ya en Maracaibo. Entonces ella se casó escondida y su hermano le dijo, bueno, vente a Maracaibo. Ya yo estoy trabajando acá, entonces se fue con mi papá a Maracaibo y sale embarazada en Maracaibo. O sea que yo técnicamente debía haber nacido en Maracaibo. Exacto. Pero ella decidió que yo iba a nacer en Cuba porque ya una vez que tuviera el bebé en brazos, mi abuelo se iba a conmover, por supuesto, con su primer nieto y la iba a perdonar e iba a aceptar a mi Una papá. novela, pues. Cosa que sucedió. Exacto. Cosa que sucedió. Qué bonito. Pero ¿cuánto tiempo duraste allá en Cuba? 30 O días. sea, en un mes, pues. Sí, sí. Ok. Y ahí te vienes te vienes para Maracaibo. Sí, sí. Okay. De vuelta. Ahí estuvimos un tiempo, después que estuvimos en Barquisimeto, otro tiempo en Maracay, si mal no recuerdo la historia que me contó mi madre, y después llegamos a Caracas, a Chacao. Víctor, tu hermano, que también es músico, nace aquí. Sí, 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 sí. Los demás. ¿Son ustedes dos nada más? Tres. ¿Tres? Sí, sí. Okay. Sí, los dos menores que yo nacieron acá en Caracas. Okay. Pues como vivíamos en Chacao, mi madre me puso en un colegio que estaba en Campo Alegre, que era el Santo Tomás de Aquino. Okay. Y ahí llegué a una casa que era el kindergarten, el kinder. Tú lo repetiste, ¿no? Repetí kinder por la edad. Por la edad, pues yo me la pasaba era en el parque jugando con las hormigas en la tierra. Entonces repetí kinder y ya de ahí en adelante, pues fui, digamos que el colegio eran casas. Después cuando pasé a preparatorio a otra casa en Campo Alegre frente a la iglesia. Después hicieron el edificio de primaria y entonces estrené el edificio de primaria. Y mientras tanto hacían el edificio de secundaria, estrené el edificio de secundaria y me gradué allí. No conozco otro colegio. O sea, que no saliste de ese colegio. No salí de ese colegio. Porque antiguamente se usaba mucho, pasaste para Sí, no. Yo cuando me gradué, el acto de graduación, Pedro Ángel Castillo Díaz, 14 años y tal en el colegio. Y todo el mundo, ¡oh! Una leyenda. Sí. Está bien. ¿Qué escuchabas en tu casa cuando estabas joven? Que tu papá era melómano del jazz latino, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que más, aparte de eso? Bueno, y nosotros vivíamos en aquel entonces, bueno, vivimos en Chacao, vivimos en Los Ruices. Cuando el terremoto del 67, yo vivía en Los Ruices frente al Canal 8. Okay. Y después vivimos en Los Caobos y después nos mudamos a la California Norte. Allí ya, ahí viví hasta que me independicé. Y allí compartía un cuarto, una habitación con mis dos hermanos. Dormíamos allí los tres, compartíamos el closet, ellos se ponían mi ropa, a mí me molestaba muchísimo. Entonces decidí en algún momento que yo iba a salir del cuarto y tomé el balcón. El balcón de la casa estaba cerrado. Entonces yo establecí mi cuarto en el balcón. Y el balcón, ahí veías para abajo y por otro lado había un vidrio y estaba la mesa de la sala. Pero yo era muy feliz en el balcón, con un sofá cama. Ya tenía una guitarra, tenía mis discos y saliendo del balcón en la sala estaba el mueble de mi papá con el tocadiscos y toda la serie de discos. Entonces para mí era una escena común ver que él llegaba del trabajo y se sentaba frente a su equipo a poner Cachao, Fania, todas esas cosas, y por ahí entré. De hecho, no fue lo que hice musicalmente, pero yo tengo un gusto por la salsa, incluso canto salsa. No he debutado comercialmente, pero quizás sea una de mis asignaturas pendientes antes de irme al otro lado, y porque me gusta la salsa. Es esa salsa, la salsa de Fania, con mucha descarga, Ricky Rey, Johnny Pacheco, de esa salsa, Mel Miranda. Y bueno, ahí él me pegó, me transmitió el gusto por coleccionar discos, pero yo arranqué con el rock progresivo británico. Exacto. Y era lo que hacía, compraba discos de
Genesis, Yes, Pink Floyd, Jethro Ese es Tull. cuando estabas en el colegio. En el colegio. Que hacían los intercambios con los. En el recreo, éramos un grupo de melómanos ya que nos conocíamos, compañeros de clase, y de otras secciones también, y de otros años, que salíamos, llegamos al colegio cada uno con 1, 2, 3 vinilos bajo el brazo, y entonces en el recreo era el intercambio, pero más allá del intercambio era una competencia. Tú defendías a la banda que a ti te gustaba. Claro. No estás mejor, Genesis es mejor que Yes. Ah, Entonces estaban los de Yes y los de Genesis. Marillion también, pero Marillion fue posterior. Yo te estoy hablando de los 70. Marillion ya es más de comiencitos de los 80. Sí, y como yo me gradué en el 76 del colegio, ya después comencé ya en la universidad a compartir esos mismos gustos con gente o sea, que tú te vas descubriendo. O sea, la gente se va descubriendo sola y uno se va acercando con el que ves que tiene gustos similares y en una conversación ya establece. Asimilando todo. Exactamente, sí. Qué bueno. Y mi mamá me metió en algún momento en clases de 4 y me sé, bueno, cosas rudimentarias, ¿no? El polo margariteño, sí, una partecita del polo margariteño. Después me metió en clases de guitarra y me compró una guitarra marca Eco que me hubiese encantado conservarla hasta ahora, pero no sé qué pasó con eso, no recuerdo. Y de allí me salí de clase de guitarra, empecé con la cosa del bachillerato, a estudiar, los exámenes. Pero mi papá un día llegó a la casa con una guitarra, esas que llaman española, una guitarra de cuerdas de nylon, acústica. Y me dice, mira, vale, yo creo que a ti te gusta tanto la música que te doy eso, a ver qué haces con eso. Y entonces empecé, sentado en el piso, yo grababa del vinilo las canciones que me gustaban, de Genesis sobre todo, a un cassette. Y entonces con el cassette empezaba a tratar de sacar esos acordes que me encantaban de Steve Hackett, que era el guitarrista. Y entonces echaba para atrás el cassette, le daba play, echaba para atrás el cassette otra vez. Y así fui sacando acordes que quedaron grabados aquí y que están allí presentes en muchas de las canciones que he hecho en el tiempo. Y por supuesto luego vino mi primera guitarra eléctrica. Para eso trabajé en un automercado, en los automercados CADA de aquel entonces. Teníamos un amigo en la familia que tenía un puesto ejecutivo en los automercados CADA, era un cubano por cierto, y entonces consiguió que su hijo y yo trabajásemos en las vacaciones escolares, pero el trabajo de nosotros era ponerle el precio a los alimentos, con una etiquetadora, diablito por diablito, lata por lata, ese era nuestro trabajo. Y bueno, así trabajando de vacación en vacación, me compré mi primera guitarra, una Fender Music Master. Sí, cuando estamos en 5º año de bachillerato, el colegio Santo Tomás de Aquino lo invitan a un festival intercolegial de música en el colegio San Agustín del Marqués. Y uno de los curas del colegio, que veía que yo me la pasaba con discos debajo del brazo todo el tiempo, a él se le ocurrió que yo podía formar un grupo, así de... y me dice, Castillo, yo veo que usted anda con discos todo el tiempo y amigos, ¿por qué no forma un grupo para representar al colegio un festival que nos está invitando? Nunca hemos ido. Le puedo dar el salón del multígrafo para que ensaye. Y eso fue el gancho, el salón del multígrafo es donde hacen los exámenes. Claro. ¿Lo robaron? Claro. No, la verdad que no nos dejaron. Estaban bosqueados. Y entonces, bueno, fui ahí, mira tú, no, yo puedo conseguir una batería prestada, ya yo tenía mi guitarra. Y bueno, y armamos ahí el combo y representamos al colegio en ese festival. Hicimos 2 canciones. Una era una canción propia, que ahora no recuerdo muy bien, pero la otra era Un hada y un cisne de Sui Generis de Argentina. Y ya que esa fue para mí la influencia, digamos, una parte era la influencia del rock británico, pero la otra era la influencia del rock argentino, que me podía demostrar y que demostraba que el rock se puede cantar en español y que suene bien. Había era un tabú la cosa de cantar rock en español, no, porque suena mal, el rock hay que cantarlo en inglés, mentira. El rock en español bien hecho, bien compuesto y el pop también puede sonar muy bien y bueno, ha pasado suficiente tiempo para demostrarlo. Exacto.
Uno de ellos, Soda. Soda fue, para mí, los que terminaron de consolidar, digamos, esa tendencia de que el rock se puede cantar en español. Vino Fito, vino Charly García, toda esa gente. Sí. Okay. Cuando nos graduamos de bachiller, cada quien toma su rumbo a la universidad, quedamos así con la chispa de seguir. Y entonces en ese grupo del colegio, que formamos en el colegio, había un bajista invitado que no estudiaba en el colegio. El baterista, que era mi mejor amigo del colegio, él se va a Estados Unidos a estudiar. Y no, mentira, no, él no se fue ahí. De ese grupo salimos tres. El baterista, que era mi mejor amigo, el bajista, que vivía en Macaracuay, y yo. Entonces yo entro a la universidad y empezamos a ensayar en casa del bajista en Macaracuay a trío, bajo, batería y guitarra. Y voz, yo cantaba. Y a ese grupo le pusimos Diedra. Entonces, en Macaracuay, unas casas de diferencia, y nosotros ensayamos los sábados, por supuesto, que era cuando no había clases. Bajando, había una casa donde ensayaba otro grupo llamado Magia. Entonces, por supuesto, ya nos conocíamos, nos hicimos amigos, era la misma cuadra. Y en ese momento sí, nuestro baterista se va a estudiar a Estados Unidos y el guitarrista de Magia se va a estudiar a Francia. Y quedan los dos grupos digamos, incompletos. Entonces, esas dos bandas se juntaron y esa fue como la primera generación de Témpano. Exacto, Témpano de papel. Yo le puse ese nombre. Yo me acuerdo de pocas cosas, pero de eso sí me acuerdo. Yo andaba por Santa Paula y tenía un sobre de esos de tamaño carta amarillo, con unos papeles adentro. Y en un semáforo, no me acuerdo qué era, se me ocurrió no tenía nombre el grupo, Témpano de papel. Anoté Témpano de papel y cuando fuimos a ensayar, mira, ¿qué le parece este nombre? Bueno, vamos a quitarle el papel y dejamos Témpano. Y se quedó Témpano. Música progresiva. Sí. Comienza en el 77. Por ahí, sí, correcto. ¿Vendría siendo como tu primera banda formal? Sí, que ya. Y en aquel entonces todas las bandas tenían esa misma filosofía. Esto más que una banda es un proyecto de vida. Entonces éramos amigos, íbamos juntos para todos lados, para el cine, a comer, para todos lados. Como dicen. Totalmente, sí. Entonces en el carro de uno de ellos, oyendo música, haciendo lo que llaman air drumming, tocas batería en el aire, o guitarra, bajo, imitando todo lo que estábamos oyendo. Sí. Y esa era nuestra influencia, sí, pero nos la pasábamos juntos todo el tiempo. ¿El primer álbum, estando tú ahí en Témpano, cuál fue? Atabal Yemal. Okay. Atabal Yemal. Ahí, eso fue cuando decidimos, teníamos otro material, pero cuando decidimos grabar ese disco, por la insistencia de un buen amigo, en paz descanse, murió muy temprano, Alberto Barnola, que se convirtió como en nuestro guía. Nuestro guía espiritual era un diseñador gráfico. Toda la carátula, todo el arte lo diseñó él, una cosa magnífica para la época. Incluso el logo de Témpano, el logo de Atabal Yemal, él ideó ese concepto. Atabal Yemal significa en el idioma de los esquimales tambor invernal, que tiene que ver con Témpano. Todo era un concepto, sí. Y grabamos ese disco como producción independiente. Nos fuimos a los estudios Odisea en Campo Alegre, frente a la clínica Sanatrix. Ahí grababa muchas cosas Vitas Brenner, por ejemplo. Y bueno, ese disco lo grabamos en un día, porque cuestiones de presupuesto, en 8 canales. Y lo grabamos en vivo, todo en vivo. Ahí no hay prácticamente pistas, muy poco. Porque no había tiempo tampoco. Sí. Y, bueno, hay errores también allí, pero bueno, errores que quedan para que nos recuerdan, que somos humanos. Claro, y las composiciones la mayoría eran tuyas. Componíamos entre todos, pero en base a ideas. Siempre hay una idea original que se pone en la mesa y sobre esa idea se va trabajando. Y
yo ponía algunas ideas, el tecladista ponía otras ideas, el bajista ponía otras ideas, y Es así. un equipo. Trabajamos en equipo, correcto. De hecho, fíjate, a nivel legal, oficial, la firma de autoría de todo es Témpano, o sea, los cuatro. Pese a que a mí se me haya ocurrido una idea, pero la compartíamos entre todos, si mal no recuerdo. ¿Cuántos años tuviste en Témpano? Yo estuve, bueno, cuando comenzamos 77, 78, 79 y 80. Ya estamos preparando material para otro disco. Se había salido el tecladista y teníamos otro tecladista. Y de pronto, en Cumaná, creo que era finalizando la gira de las 7 estrellas, que fue algo maravilloso que sucedió allí. 7 agrupaciones venezolanas de 7 estilos diferentes por 7 ciudades de Venezuela durante 2 semanas. Yo recuerdo que yo llegué a la universidad con una carta firmada por Luis Herrera Campins, que era el presidente en aquel entonces, pidiendo que me exoneraran de todos los exámenes de las próximas 2 semanas. Chapeando ahí. Está bien. Sí. Ay, pero ¿qué ocurrió cuando te Bueno, dijeron? cuando terminamos el último concierto de Cumaná, me llaman a la habitación en el hotel de uno de ellos. Era como un tribunal disciplinario. Y me dicen, mira, queremos hablar contigo. Nosotros no queremos seguir tocando contigo. O sea, yo le dije, bueno, ¿por qué? Porque tú te has vuelto muy comercial. Tenías razón, de cierta manera ellos querían seguir en la onda progresiva y yo había descubierto que podía cantar y quería que mi contribución a la banda fuese más cantada. Ellos no querían. Entonces, bueno, salí del grupo. Yo les dije, bueno, si no quieren seguir tocando conmigo, sálganse del grupo. Y no, que se tiene que salir del grupo. Y entonces, bueno, nada, por supuesto, entré en una depresión juvenil que me duró muy poco, la verdad. Y te voy a explicar por qué. Y creo que es un cuento con el que te vas a sentir identificado. En aquel entonces, Arturo Camero, el locutor de Radio Difusora Venezuela, era formaba parte del team de la banda, nos apoyaba muchísimo y le gustaba mucho lo que hacíamos. De hecho, el concierto del Teatro París de Témpano, cuando presentamos el disco Ata al Yemal, está el afiche por allí. Ojalá lo puedas conseguir para el archivo, en una copia. Arturo Camero presenta. Entonces yo llamo a Arturo, deprimido, le digo, Arturo, quiero que sepas que ya no estoy tocando con Témpano, pasó esto. Y Arturo me dice, mira, yo en el programa, en Radio Difusora Venezuela, tengo a Eltron, la tienda de discos de George Enríquez de Aditus, como patrocinante. Y ya yo soy muy amigo de George. Y George me dijo en estos días que Aditus ya tiene varios años parado y Sandro acaba de llegar de Londres de hacer un posgrado, quiere volver a tocar. Álvaro Falcón, que se graduó en Berkeley, pero se va a quedar en Boston un tiempo y como que no está muy interesado en volver a Aditus. Está buscando George un guitarrista que cante. Y ya yo conocía a George porque yo iba a la tienda. Y entonces llamo a George. Le digo, mira George, Arturo me dijo que estaba buscando. Sí, mira, ¿Cómo saliste de Témpano? Sí. Y a los 2 días estaba allá. A los 2 días. Mira, ya yo no estoy en Témpano. Bueno, vente a la casa. Me voy a su casa y esa noche ya teníamos 2 canciones. Okay. Hicimos 2 canciones y ya yo estaba esa noche en Aditus. Pero previo, estando en Témpano, cuéntame tu experiencia en PPS. Claro. Yo en las vacaciones de la universidad trabajaba en una tienda. Y el concierto de Santa Sofía, cuando se disfrazaba. Sí. Yo trabajaba en la tienda de discos que queda enfrente de mi casa, Surcos, en vacaciones siempre. El dueño era cliente de mi papá. Mi papá le vendía reproductores y cosas electrónicas a la tienda. Y entonces conocí al dueño. Mira, vale, ¿tú crees que mi hijo puede trabajar aquí? Y yo encantado de la vida, trabajar rodeado de discos. Y un chico que trabajaba allí, andino, Antonio Mejía, vivía en una habitación alquilada en una casa del Marqués, cuyos dueños, españoles, tienen un hijo que está estudiando cine en California y regresa a Caracas. Y entonces conoce a Antonio Mejía. Antonio me dice, mira, quiero que conozcas al hijo de los dueños de la casa donde yo vivo. El tipo viene con unas ideas revolucionarias, innovadoras, de New Wave.
Entonces, bueno, oye, dile que venga para acá y nos tomamos un café. Entonces se aparece aquel hombre en la tienda con unos pantalones dorados, unos zapatos así, pues yo, en 1979. Y, y unas ideas muy locas. A mí me encantó lo que las letras, puras letras. Entonces, bueno, yo quiero hacer música aquí. Mira, vale, la única gente que yo conozco aquí son mis amigos de Témpano. Vente para un ensayo y te los presento. Llega él, echa el mismo cuento en el ensayo y todo el mundo quedó fascinado. Sí, vamos a hacer un grupo pero paralelo. Porque no, nuestros fanáticos no se pueden enterar que estamos haciendo esto porque nos van a excomulgar. Exacto. Y así nació PPS, cuya idea original era PP''S, que se fuera Pepes. Pepes, ajá. Los Pepes. Nunca nadie dijo Pepes, todo el mundo dijo PPS. Y después eso es una leyenda urbana, que alguien dijo que eso era Pedro Pérez Show. Pero la idea original era que fuésemos Pepes, los Pepes. Exacto. Entonces, nada, bueno, el debut. Bueno, vamos a debutar en el Teatro Santa Sofía. Pepes, concierto de New Wave, eran los panfletos. Habían en el teatro como 10 personas, un barranco total. Y nosotros decidimos disfrazarnos para que la gente que fuese, que nos conocía de Témpano, no nos reconociera. Eran unos músicos fantasmas que estaban haciendo New Wave. Hay una foto que tengo por ahí que es maravillosa. Estábamos en el camerino, todos frente al espejo, todos maquillados, sombreros. Y apenas salimos al escenario, todo el mundo, ¡epa, Pedro! ¡Gerardo! Nos reconocieron a todos. Y así nace PPS, cuyo primer disco lo grabamos los mismos músicos de Témpano en el mismo estudio donde grabamos el primer disco de Témpano. Sí. Entonces, cuando yo salgo de Témpano o salen de mí, me dicen de una vez, y nosotros no queremos seguir con PPS. Entonces me quedo yo solo con Pedro para reformar. Entro a Aditus y decido quedarme con PPS también. Y entonces, nada, vamos a incorporar a nuevos integrantes. Pues. Bueno, en el 76, inmediatamente que me graduó de bachillerato, presenté examen en la Simón Bolívar y salí. También en la Metropolitana y en la Católica. Salí en las tres y me decidí por la Simón Bolívar porque, bueno, era la que podíamos costear con mayor holgura. De hecho, yo pagaba 330 bolívares al año. Y yo quería estudiar ingeniería electrónica. Entonces, en la Simón era donde existía electrónica, en la Metropolitana era eléctrica y en la Central también era eléctrica en aquel entonces. Pero saliste bien joven, en el 82, ¿no? En el 82, sí, me gradué en 5 años y medio. 93 años. Sí. ¿Maestría? Después yo salgo de allí. Quería hacer una tesis, porque tenías que hacer tesis. Entonces, la tesis tenían que aprobártela. Yo quería hacer una tesis de construir un aparato que tú le metías la voz o le metías una guitarra y te producía el mismo sonido, pero en una afinación diferente. Y no tuve buena receptividad por los tutores. No, pero bueno, es que yo soy músico, yo quiero hacer eso. Eso nadie lo ha hecho. Bueno, pero vas a tener que costeártelo tú, no hay presupuesto para eso. Total que me bajaron un poco ese ímpetu que tenía y esas ganas. Y ese año era el último año que tú podías optar o por tesis o por pasantía. Después quitaron pasantía, era pura tesis. Entonces un amigo de mi familia que trabajaba en la parte de la gerencia técnica del Canal 8 le dice a mi padre, dile a Pedrito que venga y haga la pasantía en el Canal 8. Y me fui y hice la pasantía en el Canal 8. Te voy a hacer una acotación. Meses después, una de esas revistas que uno compraba americanas de música, en la contraportada, que siempre es publicidad, había una publicidad de MXR, que era una marca de pedales que yo usaba, promocionando un aparato igual al que yo quería hacer, que lo tuve que comprar. Pero bueno, el caso es que hago la pasantía. Mi pasantía fue muy curiosa, porque el proyecto fue ir al teleférico, donde estaba la televisora nacional Canal 5, los transmisores,
la torre, desarmar eso, porque ya eso estaba en mecedores y eso no se estaba usando. Desarmar todo eso y llevarlo a el páramo de San Telmo, por Pueblo Hondo. De La Grita subes y está el páramo de San Telmo, porque la señal del Canal 8 era muy débil en todo lo que era el sur del lago de Maracaibo, y querían también penetrar un poco hacia Colombia, porque nosotros estamos penetrados digamos, por la televisión colombiana. Y entonces fui al páramo a hacer los cálculos, hice los cálculos. La responsabilidad era mía, fue una cosa así de tensión, que si me equivoco aquí, bueno, no hay para dónde agarrar. Y entonces desarmamos todo eso, lo metimos en unos camiones de esos anchilargos y nos fuimos un mes para La Grita. En un mes armamos todo eso y después fueron muchos días recorriendo todo el sur del lago de Maracaibo, también la parte de Tovar, bailadores, y en ese viaje fue donde me enamoré de los Andes venezolanos. Pero eso ya estando en el Canal 8. Sí, en el Canal 8. Ajá. Y ahí estuve 5 años. Exacto. Entonces de del pronto... 82 al 87. Sí, de pronto un día me dio por hacer un máster, un MBA, y la Católica ofrecía un MBA, iba 2 veces a la semana a partir de las 6 de la tarde. O sea, mantenimiento de los microondas. No, un máster en administración de empresas. Ah, ok, aparte. Sí. Y bueno, lo terminé, no fui al acto de recoger el título porque en ese momento ya estaba súper enredado, ya había dejado el trabajo formal en el Canal 8, había renunciado y empecé a dedicarme a la publicidad, cantando comerciales. Entonces, gracias a eso fue que pude dedicarme a la música de lleno, apoyado mucho con la parte publicitaria. Entonces tenía más tiempo para el Grupo Aditus, más tiempo para PPS, más tiempo para todas esas cosas. ¿En qué año entonces entras en Aditus? El año. En Aditus entro en el 81. Okay. Tengo entendido que en la quinta corte del grupo, porque estaba leyendo ahí como Aditus tiene muchos años. Sí. Entonces hay como unas cortes que tuvo Álvaro Falcón, el ¿Cómo no? Viviera da Costa, y sacando la cuesta, estás en la quinta corte del grupo cuando se formó. Puede ser, sí, porque yo soy fan de Aditus desde el comienzo. Yo no tocaba ni siquiera en ningún grupo, yo iba a los conciertos de Aditus. Cuando era un quinteto, San José de los Altos. O sea, ¿quién lo crea? Háblame Eso lo crea de la génesis de Aditus. Entre Sandro Liberatoscioli, un atilano, Carlos Atilano, Edgar de Sola, Coqui, y creo que José Ignacio Lares. Yo no sé si José Ignacio Lares, la verdad, porque no sé si Ignacio Lares iba a San José a ensayar, lo dudo. Después, sí, yo no creo que Ignacio haya ido a ensayar allá a San José de los Altos viviendo en la Florida, la verdad. Después entra Ignacio Lares y sí ensayaban en su casa, en la Florida. Seguía Coqui, Álvaro Falcón, y en un momento entra George Enríquez. George Enríquez tocaba teclado también y comenzaba a cantar. De hecho, el clímax de un concierto de Aditus en ese entonces era el final, cuando George salía a cantar Tobacco Road de Edgar Winter. Entonces se tiraba en el piso y pegaba gritos. Tobacco Road. Sí, exacto, sí. Después, ahí sale Coqui, entra Valerio, sale Ignacio Lares, George se queda como único tecladista y queda como un cuarteto, donde graban el primer disco A Través de la Ventana. Exacto. Sí. Rock progresivo con influencia un poquito de jazz también. Ese disco. Ahí donde están los temas, las lunas de Marte. Sí, Solenoide. Exacto. Bajada Misteriosa. Yo no sé si Bajada Misteriosa está ahí o quedó como un tema no publicado, la verdad. Creo que Bajada Misteriosa era A Través de la Ventana. Y después de A Través de la Ventana
es cuando Sandro se va a Londres a hacer un posgrado, Álvaro se va a Berkeley y quedan George y Valerio encargados de Aditus y deciden grabar Aditus 2 con otro enfoque musical y muchos invitados. Estaba muy de moda George Benson, entonces el disco era un poco más hacia los George Benson. Como te digo, George, Valerio con invitados, estaba Jorge Aguilar, entre otros, muchos invitados. Yo también compré ese disco, como buen melómano. Y te ibas de tu casa a escucharlo, ¿no? Cuando se presentaban. Cuando el Teatro París. Exacto. Pero hubo una época que en el Teatro París hacían conciertos de medianoche. Conciertos empezaban a las 12. Yo vivía en la California, yo agarraba un carrito por puesto de la California a Chacaíto y me iba caminando de Chacaíto a la Campiña. Y después salía a las 3 de la mañana caminando, bueno, ya con los panas, hasta Chacaíto. Ahí cada uno agarraba suyo. Yo agarraba otro carrito por puesto a las 3 de la mañana, no pasaba nada. Sí, hasta mi casa. Eso desapareció. Sí. ¿Quién le puso el nombre y qué significa Aditus? Aditus, ese nombre se lo puso Coqui, Edgar de Sola, que estudiaba medicina, él es otorrino. Y aparentemente eso tiene que ver con una parte de la cadena de huesecillos del oído medio llamada Aditus adamantum. Entonces, como témpano de papel, llegó con Aditus adamantum, le quitaron el adamantum y se quedó Aditus. Yo tengo entendido también, es la entrada hacia el interior de una cavidad del cuerpo humano. O sea, buscando, googleando Aditus, entonces me salió eso. Ok, seguimos con Aditus. El aporte que han dado, el estilo de la época, la indumentaria, que los asesoraba. Pues nadie. Era completamente... ¿Un manager o todo? Claro, claro. Pero cuando yo entré no había manager. Yo entré no había manager. Éramos los 4. Y empezamos a montar canciones. Nuestro primer videoclip lo hicimos en la Universidad Católica Andrés Bello con unos estudiantes de comunicación social, como parte de una práctica. O sea, nosotros nos prestamos para el videoclip y el videoclip era parte de un proyecto de ellos, entonces fue cero costo para todo el mundo. Entonces, maravilloso. Ese fue nuestro primer videoclip. Y George conocía a Helga Mosler, que era la directora de Polygram en Caracas. Me imagino que a través de la tienda, que le compraba muchos discos. Y entonces le dice a Helga, mira, tengo este proyecto aquí. Bueno, graben un disco. Pero así, graben un disco. Y nos fuimos a los estudios Intersonido, grabamos el disco y así salió fuera de la ley. Y llevándolo, me imagino, a las emisoras de radio. Igualito, intentando, haciendo promoción nosotros mismos. Claro. Allá la payola, ¿no? Nosotros nunca, yo ni Aditus, jamás en la vida hemos tenido que poner un medio para sonar en la radio. Somos increíblemente afortunados. Sí, porque esa época era heavy con la payola. Sí, la payola ha tenido muchas transformaciones. Sí. Una época que era un poco más sensata, porque la disquera agarraba y apuntaba, voy a promocionar a tal artista. Y tal artista puede sonar en tales emisoras por el estilo, afín. Entonces iba a las emisoras y le decía, mira, vale, sobre todo con los importados, te invito a ti, al programador y a quien tú quieras a ver a Bruce Springsteen en el Madison Square Garden. Entonces tú ibas con todos los gastos pagos cuando llegaba, me ponías a Bruce Springsteen, ¿me entiendes? Pero no había dinero de por medio, era una manera de promocionar, pero además muy válida, porque mira, vas a ir a ver al artista, cónchale, estoy pagando todo, era un intercambio. Sí, no había esa matraca. Exactamente. ¿Cuál consideras que ha sido el estilo que inyectaste al grupo cuando entras a Aditus? O sea, ¿qué aportaste tú? Creo que fue un poco algo más música, algo más creativo. Sí, a ver, igual que el resto, toda esa inquietud salías un poco del progresista, ¿no? Sí, traducida a la música, por supuesto, a través de las influencias. De hecho, Fuera de la Ley tiene mucha influencia progresiva. Okay. Sí.
que eso fue cambiando porque los tiempos cambiaron. Y el progresivo comenzó no a desaparecer, sino a mutar por la llegada del disco music y la llegada del punk juntos. Entonces el progresivo se fue, muchas bandas que digamos, que perduraron, tuvieron que adaptarse y ya no ser tan radicales musicalmente. Y eso le pasó a Aditus también, eso le pasó a Aditus. Yo creo que yo contribuí con melodías, con mi forma de hacer las cosas. Empezando desde el primer disco. Sí, de concebir la música junto a George, que teníamos mucha afinidad. Sí, sí. Y Sandro, en aquel entonces a él no se le había despertado esa curiosidad por hacer música. Eso fue en el próximo disco, Posición Adelantada. Cuando él comenzó a decir, escúchale, yo creo que yo puedo contribuir con las letras. Entonces ahí formamos un trío de composición. Y George y yo teníamos un pacto implícito, dice, las canciones que yo ponga, las canto yo. Y George, las canciones que ponga George, las canta George. Entonces, y llegó un momento para ese disco, Posición Adelantada, que yo ponía una música con una letra de Sandro, la cantaba yo. George ponía una música con letra de Sandro y la cantaba George. A veces entre Sandro y yo hacíamos la letra, como No te vayas ahora, por ejemplo, o entre George y Sandro hacían la letra, o hay algunas canciones que son letra y música o de George o mía. Pero digamos que el 80% del repertorio es, digamos, letra Sandro, música Pedro o George. ¿Qué tema destapa el grupo? Sí, eso es interesante. Del primer disco creo que sonó tímidamente una canción llamada Señor Músico y otra llamada El Maestro. Yo escribí Señor Músico, George escribió El Maestro. Pero tímidamente. Luego, el disco siguiente fue producción independiente nuestra. Decidimos nosotros, en ese estudio donde grabamos Fuera de la Ley, volvimos a grabar, pero lo contratamos, lo pagamos, compramos la cinta, producción independiente completa. Y entonces hicimos un vinilo, por supuesto, en 3 colores diferentes. Creo que vendimos como 5.000 copias en aquel entonces. Nosotros directamente a las tiendas de discos, sin distribuidora. Exacto. Y de allí sonó tímidamente Eres Todo Digital. Pero el tema que destapó fue mi amplificador. Y yo juraría... ¿Es de autoría? Con Sandro y yo. Y yo juraría que ese tema comenzó sonando en Barquisimeto. Porque Barquisimeto era como la cuna, ¿no? De salían todos esos músicos. Barquisimeto es la ciudad donde yo más he tocado. Yo he tocado más en Barquisimeto que en Caracas. En Barquisimeto nos recibían de una manera especial. Nosotros aterrizábamos en Barquisimeto e íbamos directamente a el Palacio Radial. El Palacio Radial era un salón gigantesco donde había un pasillo central y locales. Cada local era una emisora de radio diferente. Y ahí visitamos todas las emisoras de radio. Y yo creo que mi amplificador comenzó sonando en Barquisimeto. Además, Barquisimeto era la ciudad rockera. Ahora, otro tema que también, que lo ayudó cuando le dan la oportunidad con Sonográfica en la novela Marta y Javier. ¿El tema cuál era? No te vayas ahora. Nosotros hasta ese entonces no componíamos baladas. Acuérdate que éramos rockeros. Exacto. Para un rockero de estos como nosotros, porque los rockeros hacen baladas también. Claro, tiene su corazoncito. Exacto. Pero las baladas de los rockeros progresivos eran más bien canciones pastorales, que se llamaban como, no tanto folclórica, lo que llaman folk, pero era música pastoral, muy bonita, pero no eran canciones de amor ni de tal, no. Cuando llegan los 80, muchas bandas, por ejemplo, de rock, Whitesnake y todas esas bandas, tenían su balada, lo que llamaban la balada power ballad, la balada poderosa. Nosotros no habíamos entrado en eso todavía.
Sí había algunos coqueteos, casualidad, por ejemplo, casualidad que está en el disco que viene después de Posición Adelantada y antes del contrato de Sonográfica, habla de cómo comienza un romance a través de una llamada telefónica ligada, cuando se ligaban los teléfonos. Ah, sí. No, pero no escribíamos canciones de amor propiamente. Firmamos con Sonográfica y, por supuesto, tú firmas el contrato porque ya, oye, llegó la disquera que nos va a transportar hasta Plutón. Y entonces, claro, había una cláusula allí que no leímos nunca, que decía que teníamos que componer una canción para una novela. Y entonces, Sandro me refrescó ese cuento esta mañana casualmente. Yo ya tenía una idea, con los acordes, la música. No te vayas ahora, que no puedo estar sin ti. Pues ya yo tenía mi noviecita y mi cosa. Yo funcionaba, para mí, pedirle empate a una muchacha, yo era muy tímido. Sí, porque Para eso yo no concebía eso. Eres un diablo, ¿no? Sí, sí, exacto. Por ejemplo, Aymar, amiga común, Exacto. nos empatamos. No sé cómo, no sé cómo se lo dije. A lo mejor no le dije nada, fue algo así. Pero yo usaba las canciones como declaración de amor. Y era un arma infalible, no fallaba nunca. Pero no te vayas ahora, ya yo estaba metido un poco en lo que era la balada y me estaba gustando. Ya me estaba convirtiendo en un pecador. Bailando el ladrillito. Y ya tenía más o menos eso. Entonces le digo a Sandro, mira, yo tengo una idea para esta cosa que nos están exigiendo. Vente a la casa. Entonces me fui a su casa en Cebucán. Él estaba recién casado. Y entonces, mira, yo no te vayas ahora. Entonces Sandro dice, bueno, déjame escribir una estrofa. ¿Qué te parece esta? Perfecto. Bueno, déjame escribir la segunda estrofa. Buenísimo. Y ahí terminamos, no te vayas ahora. Y sale en el tema de la... El tema de la novela Marta y Javier. María Alejandra y Carlos Olivier. Yo no me acuerdo. Eso era a la 1 de la tarde. Lo que sí te puedo decir es que era en blanco y negro. Ajá. Sí. Creo que todavía no se había hecho la transición completa a la televisión a color. Y habían cosas a color y habían cosas a blanco y negro. Sí. Esa era en blanco y negro. Ok. ¿Cuándo te presentas en público por primera vez ya con Adicto? ¿En qué concierto fue? ¿En qué año más o menos? Ahí mismo en el 81. En un concierto en el Teatro Los Cedros. Wow. Sí. En la Niña Libertador. Sí. ¿No? Ajá. Sí. ¿Qué tal fue ese momento para ti? Increíble, pero fue un barranco total, no fue mucha gente. Ah. Terminamos y entonces entra al camerino un chico que dice, mira, ustedes necesitan un manager y ese manager puedo ser yo. Oye, una vez se vendió, ¿no? Sí. Y entonces ahí lo contratamos como manager, gran amigo mío hoy en día, fue mi manager también cuando yo salí de Boris Centeno. Ah, sí. Y entonces, después hicimos un concierto en el Teatro María Auxiliadora, el Colegio María Auxiliadora, y ahí sí lo llenamos. Hicimos una buena promoción. Mata de Coco. Sí, Mata de Coco vino después. Mata de Coco vino después, sí. Ahí donde Victoria, ¿no? Cuando cantan por primera vez. Cuando el disco Juegos de Azar, que tiene Victoria y No te vayas ahora, hicimos un concierto como para estrenar el disco. Y todo lo que hacíamos de efectos era muy rudimentario. Mandamos a hacer una piñata en forma de dado. Y la colgamos ahí y la llenamos, no sé, de papelillo. Entonces en Victoria se abrió la piñata y caían los papelillos. Eran efectos... Ni la Guerra de las Galaxias. Una piñata. Exacto. ¿Alguna anécdota vivida en Adicto que más recuerde? Son demasiadas, pero si me lo... Quiero la del mordisco, que tuviste a un vampiro ahí mordiéndote en el hombro. No, eso fue mucho después de Adicto. Te la puedo contar también, eso fue mucho después de Adicto. La cuenta contar en solitario. Pero así que me viene a la mente ahora mismo, ya Mata de Coco era el sitio. Y después, cuando llega la época, ¿te acuerdas del cometa Halley? Que el cometa Halley iba a pasar, que si la generación Halley y todo. Hicimos un concierto en Mata de Coco dedicado, o sea, conceptual del cometa Halley. Entonces, el escenario, simulamos que el cometa había pasado y había destruido todo. Entonces salíamos por las noches a la calle
a buscar cauchos viejos, pedazos de andamio, rines, cuanta cosa vieja, estropeada conseguíamos en la calle, la metíamos en el carro y con eso decoramos la tarima y agarramos acerrín y tierra y llenamos eso de tierra. Entonces yo me vestí con unas botas de esas, las botas esas que usan para trabajar, no son los blancos, no, esas botas tienen un nombre, ¿vale? La bota que usan los obreros. Eso, del Caterpillar. Exactamente. Exacto, un chaleco todo roto. Y esa era la escenografía. Pusimos unos andamios y el telón que decía Aditus lo rajamos todo. Sí, completamente. Sí. Recuerdo. En cuanto a la internacionalización, ¿cómo estuvo eso, Aditus, fuera de aquí? Aditus no tuvo, yo no te voy a decir suerte, la verdad, porque a ver, en aquel entonces habían dos maneras de internacionalizarte como artista venezolano. O firmabas con una disquera transnacional como CBS, Columbia, que era creo que la única que había aquí, que te editaba y te promocionaba en otros países de Latinoamérica, o a través de Sonográfica o Sonorodben te ponían temas en las novelas. Sí, nosotros tuvimos una sola novela, pero Franco De Vita tuvo muchas, sí. Ricardo Montaner tuvo muchas, y gracias a eso son conocidos en toda Hispanoamérica. Sí, porque las novelas aquí fueron... Claro. Entonces nosotros no contamos con esa, digamos, con ese camino. Sin embargo... En Panamá tuvieron su cosita. Exacto. ¿No? Un grupo de muchachos que hacían vida alrededor de Sonográfica nos proponen un día, nos dicen, cónchale, nos gustaría promocionarlos en Panamá, porque Panamá puede ser un buen mercado para ustedes. Pero queremos llevar, o sea, en vez de ir nosotros a la radio a hacer promoción, queremos que ustedes vayan a Panamá a tocar. ¿Cuánto nos cobran? Bueno, nosotros te decimos mañana. Vamos a reunirnos esta noche. Entonces nos reunimos los cuatro. Bueno, ¿cuánto le cobramos a este tipo? Tanto, dice uno. Entonces otro dice, si le decimos eso, nos van a decir que no. ¿Queremos ir para Panamá? No, sí, claro que queremos ir para Panamá. ¿Queremos internacionalizar? Claro. No, yo propongo tal cifra. Y otro, dale. Yo creo que eso sigue siendo alto. Entonces aquí fuimos bajando, hasta llegar a una cifra muy cercana a cero. Y por supuesto nos dieron que sí. Y bueno, nos montamos en el avión, un avión de Avenza. Firmando autógrafo de la tienda Taxi. Sí. Sandro, que trabajaba ya en marketing, compró 4 pelucas de colores fosforescentes. Entonces nos llevamos las pelucas, lentes oscuros, y cuando nos bajamos del avión, nos pusimos las pelucas, las corbatas, los lentes, caminando por ahí por el aeropuerto de Tocumen. Y en eso se atraviesa un funcionario. Grupo Aditus, nosotros, por aquí. Y nos debía. Y de pronto nos mete en un salón gigantesco, el doble de esto, todo esto. Nosotros 4 ahí en ese salón, ¿será que nos van a deportar? ¿Que nos van a doler? ¿Qué pasa aquí? ¿Que no les gustó la cosa de la peluca? Se abre una puerta por allá y entra una niñita, como en sus 15 años, con un vestidito de lo más bonito, con otra niñita también un vestidito y un fotógrafo. Y la niñita, bueno, con cada una con un libro para firmar autógrafos. Firmamos autógrafos, fotos y tal. La niñita era la hija de Manuel Antonio Noriega. Ay, imagínate. Que ya era fan del grupo. De allí vamos a la tienda Taxi a firmar autógrafos. Taxi es como decirte Bahías. Esta tienda que vendía ropa de todas las marcas. Y eso ya, ahí fue ya donde no comenzamos a procesar. No podíamos procesar nada. Porque la tienda estaba repleta de quinceañeras. Uno por allá, otro por allá, otro por aquí. Yo tengo una foto de eso, que tomó alguien desde arriba. Y lo que se ven son puras quinceañeras y las 4 cabecitas de nosotros, así tratando de ver dónde estaba el otro, como diciéndote,
no me creo esto. Yo juraba que era Paul McCartney, que nosotros éramos los Beatles. De pronto rompieron los vidrios de la tienda, la gente que estaba afuera para entrar. Y ahí nos sacaron por una puerta trasera, Sí, los corriendo para una van. Y yo corría y los fanáticos corrían detrás de nosotros. Y yo decía, no, ya ahora sí somos los Beatles. Y estamos en la película A Hard Day's Night, corriendo delante de la fan. Ahí nos montaron en esa van y fuimos a hacer entrevistas en 3 emisoras de radio. Y ahí nos dimos cuenta que para ese entonces en Panamá, de las 10 canciones más sonadas en toda Panamá, 4 eran de nosotros. Y esa noche fuimos a cantar al auditorio del Colegio La Salle, repleto de quinceañeras. Y bueno, después ya terminó eso y regresamos a Caracas. Lo chévere de eso fue que a partir de ese año, todos los años íbamos a Panamá. Todos los años íbamos a Panamá, hacíamos teletones, hacíamos conciertos. Llegamos a traspasar hasta Costa Rica a hacer un concierto, a hacer teletón también, porque de Panamá había como mucha cercanía y empezó en Costa Rica a sonar alguna canción de nosotros, entonces llegamos hasta Costa Rica. Pero el boom fue Panamá. Mientras yo estuve en Aditus, todos los años íbamos a Panamá. Yo salí de Aditus siguió yendo a Panamá y yo también seguí yendo a Panamá. De hecho, el año pasado fui 3 veces a Panamá. Porque está el público panameño y el público venezolano. Entonces ahora hay más público. Debe haber más venezolano que panameño. Sí, lo que pasa es que, bueno, digamos, de cierta edad, exacto, contemporáneo. Sí, okay. sí. ¿Cómo lidiaban con las groupies, con las fans? En ese momento, como pasó en Panamá, que tenían que salir escoltado. Aquí en Caracas, ¿cómo era ese momento? Era más tranquilo. Era muy chévere, porque la gente te reconocía, ¡ay, Pedro! Hola, ¿cómo? Entonces, no había celular. No había selfie. Pero entonces buscaban una servilleta. ¡Ay, fírmame un autógrafo! Entonces tú firmabas tu autógrafo. Y fluía chévere, ¿no? Era buenísimo. La verdad que todos los integrantes son profesionales. ¿Qué beneficio trae eso para el grupo? ¿Trajo eso para el grupo? El hecho de que fuésemos profesionales fue importantísimo para el grupo. Pero importantísimo. Porque manejábamos el grupo como si fuese una pequeña empresa, pero no una empresa cuyo fin inmediato era el lucro, no, porque ese era nuestro hobby, que después fue rentable. Claro, ¿qué es lo que yo le digo ahorita a muchos jóvenes cuyos padres me dicen, cónchale, mira, mi hijo quiere estudiar música, ¿por qué no hablas con él? Y se lo digo, uno tiene que conservar en el arte la parte romántica. La parte romántica tiene que ser la protagonista. Yo hago música porque me gusta, porque cuando termino una canción quedo feliz, porque pude transmitir algo que yo estaba sintiendo, algo que tengo adentro en una obra de ingenio, que es una canción. Como puede un poeta escribir una poesía, como puede un pintor pintar un cuadro, un escultor. El fin inmediato tiene que ser la satisfacción personal y espiritual. El lucro va a llegar de cualquier manera, pero cuando tú haces las cosas, no es porque me voy a ganar tanto dinero, al final ocurre algo que no resulta. Y en el caso de nosotros eso era un hobby. Y nosotros lo que queríamos era hacer música. En el camino fuimos construyendo una personalidad musical, que ese es el mayor logro de nosotros 4. Por eso es que esta reunión que estamos haciendo tiene tanto valor para nosotros. Porque vamos a volver a reproducir nuestra personalidad musical como tocábamos antes, sin maquinitas, sin secuencias, sin nada de eso. Los 4, cada uno con su instrumento y las voces, así como sonábamos antes. Y como te digo, entonces, el hecho de que éramos profesionales nos desarrolló una mística de trabajo, ¿verdad?, que no tenían los demás. Eso para nosotros era una ventaja, de cierta manera. Y teníamos entonces nuestras tareas divididas. Cada quien tenía una tarea dentro de la banda, además de hacer música. Exacto. ¿Ves? Hacíamos nuestras reuniones donde no se hablaba de música, sino se hablaba... Así como el tesorero... exactamente.
Y las decisiones se tomaban como se toman en una junta directiva. ¿Cómo era la convivencia? No, teníamos una camaradería, yo te diría que exquisita, porque además yo soy el más joven. Yo me gradué de la universidad estando en Aditus. Cuando yo entré en Aditus ya todos estaban graduados. Entonces yo era como, y ellos veían bien que yo era profesional y me había graduado. Entonces ya estamos hablando el mismo idioma además de la música. Y bueno, de verdad que era una camaradería que ahora, después de 30 años, estamos reviviendo de nuevo. O sea, es como que no pasó el tiempo. Exacto. Los mismos cuentos, los mismos chistes, los mismos sobrenombres de la época. O sea, un hilo que nos atraviesa a cada uno de nosotros y nos conecta. Y ese hilo tiene mucho humor, pero sobre todo buen humor. ¿Tá? Cuando estamos juntos estamos de buen humor. Exacto. Y respeto. Sí, claro, por supuesto. ¿Fueron teloneros de qué grupo? En aquel entonces fuimos teloneros. Aditus había sido telonero de Tina Turner, por ejemplo, en su momento. Yo no había entrado al grupo. Pero cuando yo entré, nuestro primer show de telonero fue con el grupo Saga, que para nosotros eso era maravilloso, porque éramos fanáticos de Saga. Y por ejemplo, yo no entendía, tú tocabas guitarra en una tarima, el público estaba enfrente y normalmente los amplificadores se ponen detrás. Y yo veía que el guitarrista de Saga tenía su amplificador aquí al lado. Decía, escúchale, qué ingenioso, no tienes que estar tan lejos, se está escuchando aquí más de cerca, eso contribuye a que no tenga que estar tan duro, el volumen de la tarima puede ser moderado y salir hacia el público con más potencia. Y desde ese día yo adopté que mi amplificador estaba al lado. Cosas así. También estuvieron con Phil Collins, Maná. Sí, ya ahí yo había salido. Ok, Nena Sword también, Miguel Ríos. Con Miguel Ríos, exactamente, ya yo había salido. Yo cuando me salí, sí me tocó, fui telonero de Roxette, de Fito Páez. Ajá, sé cuando estuvimos hablando de solitario. Sí, pero con Aditus lo que recuerdo fue con Saga 2 veces, en 2 oportunidades diferentes. ¿Por qué y cuándo decides retirarte de Aditus? Fíjate, ya Aditus tenía una personalidad musical que habíamos construido entre todos bien definida. Ya íbamos a hacer un disco, íbamos a hacer el otro, y ya tanto George como yo sabíamos de las cosas que componíamos, cuáles podían ser de Aditus para seguir dándole forma a esa personalidad musical. Pero yo seguía componiendo. Que tenías como una necesidad musical. Sí. Sí. Un poquito más salir de las canciones. Y grababa mis cassettes en 4 canales de locuras, de cosas muy locas que nunca han salido. Y las tengo ahí. Pero empecé en la publicidad a conocer, porque Aditus era un núcleo cerrado, donde nosotros componíamos, tocábamos, arreglábamos, grabábamos, todos nosotros 4. Entonces yo ya estoy inmerso en el mundo de la publicidad, y en aquel entonces la publicidad venezolana era, yo te diría que la tercera mejor de América Latina, después de Argentina y Brasil, a nivel de calidad. Y los músicos que giraban alrededor de todas las producciones eran músicos de mucho nivel. Y me hago amigos de todos ellos estando allí. Paralelamente estoy componiendo cosas, y de pronto con un creativo de una agencia de publicidad que le gusta mi trabajo, que le gusta cómo yo hago las cosas, me dice, ¿por qué no hacemos una canción juntos? Yo tengo una letra, tú ponle la música. U otro me dice, cónchale, ¿tú no quisieras grabar una canción mía? Otras expectativas. Claro, y de repente un productor que había hecho discos de Franco De Vita, tú no quisieras producir que hacía cuñas, tú no quisieras producir una canción mía, y al otro. Y entonces formé allí una cosa alrededor de un grupo de canciones que ya yo tenía acumuladas, que sabía que no iban a grabar, que no íbamos a grabar con Aditus nunca, porque no tenían, musicalmente se distanciaban mucho de lo que hacíamos con Aditus. Y decido hacer un disco, como un experimento. Quedaste estabas compitiendo, más o menos. Sí, a ese disco lo llamo Algo Personal, sale en el 94,
y comienza a sonar una canción en la radio, cosa que yo no quería. Pero ya teníamos amigos en la radio, y cónchale, Pedro sacó una cosa y lo ponían. Fue el Sales de Adicto en el 94, Sí, 31-12 de del diciembre, 94. exactamente. Entonces, durante ese año, ya se formaron algunas tensiones. Cónchale, Pedro, cónchale, entonces ya estás compitiendo con Adicto. No, de hecho yo no tengo ni siquiera intenciones de salir a tocar esto por ahí. Es más, si quieres, cantamos esta canción en los conciertos de Adicto, y a Adicto le iba buenísimo, mejor, porque sonaba el tema en la radio y la gente pensaba que eso era de Adicto, porque veía mi voz y compraba los discos de Adicto. Y la demanda de conciertos aumentó, pero en aquel entonces no sé qué ocurrió, que O te fueron como sí, alejando, ¿no? De sí, las reuniones. y siguieron las tensiones, Exacto. y mi vida en ese momento yo era muy feliz porque había nacido mi primer hijo y yo no quería, o sea, yo quería que todo lo que me rodeara fuera felicidad. Entonces le dije, mira, hagamos algo, yo voy a salir del grupo, pero pongámosle fecha entre todos. Pues. Entonces pusimos fecha y de pronto, el 1 de enero de 1995, me consigo que ahora soy solista. Exacto. ¿Cuántos años fueron en Adicto entonces? Del 8, bueno, pues como 14 años, fácil, 14 años más o menos. ¿Con qué álbum te sales tú de Adicto? ¿Cuál fue el último que tú participaste? ¿De disco? Ajá, en disco. En el disco, en estudio, en el disco 10. Y el disco en vivo. Ajá, Adicto en concierto. En concierto. Que ese disco, en parte, se lo deben a mi insistencia. Nosotros tenemos que tener un disco en vivo. No tenemos un disco en vivo, tenemos que tener un disco en vivo. Vamos a tener un disco en vivo. Y yo me fui a los estudios de grabación donde yo grababa cuya, así de ingenuo, y le decía a los dueños, Chale, ¿tú crees que tú me puedes alquilar tu máquina multicanal para llevármela para Maracaibo, para Saquitón, para grabar un disco en vivo? Tú estás loco, esa máquina no sale de aquí, esto costó tanto, no sé qué cosa. O sea que me las ingenié con Germán Landaeta, que ya era el ingeniero de donde grabamos los discos, de los estudios Sono 2000, grabamos varios discos con él. Y después hice 1000 cosas con él. Y nos ingeniamos una manera de grabar sin necesidad de llevar esos maquinones a los sitios. Y logramos sacar el disco en vivo. ¿Qué pasó con Adicto al irte tú? No, ellos siguieron y bueno, buscaron un cantante. Incluso yo les dije, porque ya teníamos canciones para otro disco. Si se quieren quedar con las canciones, si los puedo ayudar en la producción, los ayudo, porque es que yo no me quería, yo la verdad no me quería desligar. Pero no, bueno, yo, típico, y está bien, pues, no, si te vas y punto, ya está. Exacto. Y entonces ellos empezaron con la búsqueda de cantantes. Yo sí le dije a George, y se lo voy a decir otra vez en estos días, sé que él no me va a hacer caso. Digo, canta tú, quédate tú como cantante. ¿Verdad? Quédate tú como cantante, y sobre todo ahora, que la gente aprecia más. Mientras más contemporáneos haya en una banda de viejos, vamos a estar claros, la gente, sí, exacto, la gente lo valora más. En el caso de los Rolling Stones, bueno, porque se han muerto, pues. Y claro, el Rolling Stones ya es un espectáculo donde meten músicos adicionales, pues. Pero bueno, ellos entraron cantantes, entró un guitarrista que eso es Pablo Hernández, que estuvo en Adictus más tiempo que el que yo tuve. Y bueno, entran cantantes, salen cantantes, y la parte difícil para los cantantes que entran es superar el estigma de que suenen como yo o que me imiten, que es lo que yo, en el lugar de esos cantantes, si a mí me tocara entrar en un grupo donde había un cantante que estuvo 15 años, y lo primero que yo les digo, mire, yo canto como yo canto, no me pongan a imitar a nadie. Pero yo no sé si lo ponían a imitarme o no, la verdad, o ellos lo querían hacer como muestra de respeto, lo más probable. Pero bueno, el fantasma tuyo. Sí, pasaron muchos integrantes por allí. De todos los que pasaron, si te soy franco, después que yo salí de Adictus, como ya salí, pues me dediqué a mi carrera, a mi música. Y mi música ya se diferenciaba mucho de lo que estaba haciendo Adictus. Entonces, bueno, yo voy a tomar otro camino. Y no le presté mucho atención a a todo lo que hizo Adictus en cuanto a música.
Pero un gran músico venezolano llamado Gilberto Bermúdez, que en la época de Aditus tenía un grupo llamado Hidra, ¿verdad? Se dedicó a ser músico de sesión, tocaba en la banda de Frank Quintero, tocó con mi banda mucho tiempo, y de pronto entró como cantante de Aditus. Yo creo que ese es el mejor cantante que ha tenido Aditus desde que yo me salí. Empezó a tocar guitarra, de hecho su primera guitarra llegó a mi casa en los Estados Unidos, yo se la traje. Pues somos muy buenos amigos. Él se salió hace ya unos años, se fue a Canadá y allá está haciendo, él es abogado y se empeñó en ser cantante lírico, estudió eso y es tremendo cantante lírico. Acabo de ver cantando con la orquesta sinfónica en Canadá, donde vive. Sí. Ahora, como solista, ¿qué ventaja o desventaja es estar en grupo o como solista? La primera ventaja, o sea, la primera desventaja de estar en grupo toda tu vida, y de pronto ver que estás solo, es que ya no tienes, o sea, si vas a tocar solo, ya tú eres el responsable de todo. Es tu nombre el que se va a enaltecer o a rayar. Los errores no se diluyen entre el resto de la banda. Los errores son tuyos. Pero yo lo que hice fue, acostumbrado a tocar en banda, lo primero que hice fue armar una banda con amigos que ya había cultivado cierta amistad con grandes músicos. Yo decidí hacer una banda donde yo fuese el peor músico, que todos fuesen mejores que yo, para yo aprender de ellos. ¿No le pusiste el nombre? Y ha sido, no le puse nunca el nombre a la banda, Pedro Castillo, pero los músicos que tocaban conmigo, eran gente que yo admiraba y de los cuales yo iba a aprender. Y siempre ha sido así hasta el sol de hoy, cuando me toca tocar con banda. Pero prácticamente lo que yo hago como solista, el 95% de las cosas que hago las hago solo. Con guitarra, alguna pista, localidades pequeñas, muchos eventos privados, cumpleaños de sí, gente. los Matatigres. Claro, pero y a estas alturas de mi vida estoy viviendo de eso. Bodas. Acabo de cantar en un matrimonio, tú dirás, bueno, tipo de 50 años, segundas náuseas por lo menos. Acabo de cantar en un matrimonio hace 3 semanas, sí, muchos cumpleaños, empecé por 40 años, ahora acá hago muchos 50, ya llevo 60 años. Ah, bueno. Y así. Bodas de oro, de cuestión. ¿Cuál es el estilo de Pedro ahora con tu grupo? ¿Cuál es cuando estás encaminado musicalmente? Bueno, yo, por supuesto, cuando empecé como solista, empecé promocionando las canciones de mis discos solistas y aderezaba con digamos, una parte material de las canciones populares de Adictos. Eso se fue transformando en el tiempo. ¿Por qué? Porque han pasado 30 años desde que yo salí del grupo. Entonces ahora la gente que me va a ver, o sea, yo tengo aquí escrito Adictos, una marca de agua, es imposible deslastrarme de eso. Y la gente que me contrata, lo que quiere es que yo cante las canciones que yo cantaba con Adictos. Y eso es lo que hago. Pero entonces ahora lo que hago es que, he diseñado, y eso a punta de ensayo y error, he diseñado un performance, no es un concierto, no es un show, es un performance, donde yo alterno canciones de Adictus, pero de pronto rindo tributo a Giordano y canto una canción de Giordano. Y vas echando como cuentos, más o menos. Y voy contando una anécdota mía con Giordano. No tan largas, ¿no? Ya me enteré que tu esposa te dijo, mira, sí, estás hablando mucho. Sí, de pronto canto una canción de Karina. Okay. Y siempre canto una canción de Guillermo Dávila, siempre con una anécdota que gire alrededor de mi relación con el cantante, ¿me entiendes? Y vas armando, ya tienes establecido. No, el orden no está establecido. Okay. Yo tengo ese grupo de canciones y las voy poniendo de acuerdo a lo que voy viendo a la atmósfera. Sí. Pero básicamente lo que hago es rendir un tributo a esa década de los 80 que tanta gente adora y que tanta gente extraña. No hay problemas con el grupo de que estés interpretando
como solista No, no. temas de arte? La ejecución pública es libre. Ok. La ejecución pública es libre. Tú vas a un concierto y cantas una canción. Yo puedo cantar una canción de Michael Jackson. Ok. Ahora, si tú cantas una canción de otros autores en un evento donde hubo una recaudación por derechos de autor, la sociedad de derechos de autor respectiva, en base al repertorio, se encarga de distribuir ese dinero que entró proporcionalmente entre los autores de las canciones que fueron interpretadas. Pero la ejecución pública en sí es libre. ¿Cuántas producciones llevas más o menos como solista? Ese disco algo personal del año 94, dibujando historias del año 95, que lo tuve que hacer muy rápido, porque mi carrera como solista comenzó súbitamente. Entonces, al año siguiente grabé otro, como para decirle a la gente, bueno, mira, ahora soy solista. O sea, y tuviste una pausa, ¿no? Tuve una pausa por el trabajo publicitario que me comió y me absorbió. Entonces, para tú componer necesitas concentración. Y mientras uno está mayor, tienes más responsabilidades, tienes hijos, tienes esposas que te mandan para el supermercado, ¿me entiendes? Y entonces tienes que quiero 4 o 5 horas continuas para desarrollar una idea que se me ocurrió, y cuando estás ahí en la cosa, mi amor, pues hace falta pan, jamón y queso, se te va la cosa. Entonces la vida se va complicando. Hay que pagar recibos, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Lo cotidiano. Claro, cuando yo vivía con mi papá, cuando era estudiante, era todo maravilloso, claro. No tienes tantas responsabilidades. Entonces, por eso es que tuve ese bache, hasta que logré llevar a cabo Volver al Futuro. Exacto. Volver al Futuro, revisité canciones de Adictus. Revisité canciones de Adictus y incluí 2 canciones nuevas aquí. Después de Volver al Futuro vino Tengo una idea, que ese disco ya lo hice completamente 2008. en mi casa, con canciones nuevas. Luego de eso vino el disco con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Hay algo sinfónico entre tú y yo. Correcto. 2012. Sí, exacto. Y después de eso, el año pasado, logré editar Verano Invernal. Eso está en las plataformas, en todas las plataformas. Bueno, y los trabajos que tuviste con Frank Quintero y con... Sí, claro. Con Guillermo Carrasco hice 2 discos. Hice 2 discos, sí. Esto fue un placer y ahora o nunca. Sí, sí. En cuanto a la internacionalización tuya como solista. Bueno, ahora soy internacional gracias a los venezolanos que están fuera. Y entonces me contratan y voy a sitios que jamás yo iba a pensar que iba a visitar, como Stavanger en Noruega, como Baden en Suiza. En Italia, acabo de ir a Italia a pescar, a Roma. Estuve en Caserta, en Italia. Canadá, Costa Rica, Argentina, México, Guatemala. Sí, en Canadá, ya he dado varias vueltas por Canadá en varios años. En Estados Unidos en muchas ciudades. Y otra por allí, había otra por allá, Panamá, que voy todo el tiempo, México, he hecho cosas también, en Costa Rica, en el sur, Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo. Qué bueno. A la hora de componer, ¿en qué te inspira? ¿Tienes alguna musa que expresa? ¿Cuál es tu línea para la hora de llevar tus ideas al papel? Pues? Ahora, en el momento actual y en los años anteriores, sencillamente vivencias. De tu proceso creativo, ¿cómo es? Sí. Sobre cosas que compongo sobre muchas cosas. Un tema recurrente para mí es no la muerte, sino ese proceso de vida-muerte, de terminar y comenzar en otra parte. Exacto. He escrito varias canciones sobre eso. Una se llama Más Allá, otra se llama La Autopista, y así. Hay otros temas, por ejemplo, si estoy leyendo, leo mucho,
y de repente veo una frase que digo, ya de esta frase, de aquí puede salir una canción. Y empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas. Acabo de escribir una canción, por ejemplo, que se llama La Verdad, que habla sobre cómo la desinformación ha distorsionado la verdad. Ya tú no sabes qué es verdad y qué no es verdad. Y ahora con la inteligencia artificial, peor aún. Compuse también una canción que se llama El otro lado de la historia. Mi posición, mi manifiesto. Yo veo que mucha gente dice en todas partes, fulano tiene que ponerse del lado correcto de la historia. Y para mí no hay lado correcto e incorrecto de la historia, porque la historia es una sola. La historia relata hechos. La historia relata hechos. Y el lector decidirá si el protagonista de ese hecho está haciendo lo correcto o lo incorrecto, de acuerdo a su criterio. De acuerdo a su criterio. Hay veracidad también. Claro, claro. Tú echas un cuento sobre Hitler y hay mucha gente que dirá, no, ese tipo va al infierno. Pero hay otros que dicen, no, ese tipo hizo su cosa bien. ¿Te entiendes? Entonces la historia relata hechos. Entonces a través de ese manifiesto musical, yo, sí, ¿cómo habrá sido la prehistoria? Imagínate. Digo yo. Como vocalista, ¿cuál es tu registro de voz? En pleno concierto, ¿cómo te preparas cuando vas a presentarte? ¿Cómo el momento de salir de escena? ¿Te tomas algo? ¿Te invocas no sé a dónde? No, mi registro de voz siempre fue considerado, creo que soprano. Yo siempre he cantado arriba. Cuando entré a cantar cuñas, O sea, tenor, pues. yo cuando entré a cantar cuñas, yo era el cantante que venía de Aditus. Entonces todas las cuñas rockeras me las daban a mí. Y era a pegar grito y grito y grito. Y cada vez el productor me ponía en un registro más alto con la esperanza que el publicista le vendiera más caucho, la gente abriera más cuentas de ahorro. Y bueno, me desarrollé en eso. Pero una, digamos, no frustración, sino yo veía a los locutores, a Guillermo Carrasco con esa vocesota. Yo quiero cantar como Guillermo también. Y bueno, además que somos como hermanos, aprendí mucho de él y empecé a comenzar a trabajar en su registro, pero también veía a los locutores. Banco de Venezuela. Yo quiero hacer una Iván Locher, el Valdemaro. Yo quiero hacer una cuña de un banco también. Entonces empecé a trabajar eso. Y nunca pude tener una cuña de un banco hasta que llegó Eli Bravo y cambió la manera de hacer locuciones. Entonces ya yo hacía cuñas de otras cosas. Sí. Pero ahora, después de viejo, sí aprendí a proyectar más de acá, del pecho. Entonces he bajado un poquito mi registro vocal y gracias a Dios no he perdido todavía la parte de arriba. Él es cantante lírico. Ah, bueno. Mi respeto. ¿Con cuáles grupos? Ah, bueno, perdón. Ajá, sí. Mi rutina. Yo, la verdad, yo no tengo ninguna rutina de estas teóricas, esas que aparecen en los libros, sinceramente. Yo no fumo, nunca he fumado. Ahora, yo me cuido mucho. Por ejemplo, yo sé que voy a tener 3, 4 shows más o menos seguidos, y entonces no me meto en un sitio donde hay un reggaetón ahí a todo volumen para tener que andar pegándote gritos a ti para conversar. No, yo me salgo, porque quedas herido. Y antes de tocar, lo que hago pipí religiosamente. O sea, eso sí puede ser considerado como un ritual. Y me tomo una copa de vino tinto. Jengibre, hielo. No. Si veo que estoy muy herido, porque a lo mejor tengo algo gripal o un sobregiro, sí agarro un trozo de jengibre, pero tubérculo. Que lo lavo aquí y le meto un mordisco. Eso cuando pasa por aquí es un dragón. Dragón chino. Sí. Pero tengo tiempo que no lo hago. Creo que lo más importante, ¿sabes qué? Es
tener confianza en ti mismo y creer en ti mismo, ¿no? Esto va a salir, te lo juro, esto va a salir, y sale. Y claro, saber por la experiencia hasta dónde puedes llegar. Entonces empiezas a cantar, y estás inspirado y de pronto, bueno, déjame hacer una figura. Yo llego más o menos, todavía no sé, pero hasta do lo daba. Déjame ver si puedo. Entonces voy, hago una frase, pero creo que puedo llegar más arriba. No puedo llegar más arriba. Oye, qué chévere, llegué hasta aquí. Y eso redunda en un beneficio para ti, porque ahí es cuando te das cuenta que estás en control. ¿Como cuántos temas te disparas en un concierto tú solo? Más o menos que aguantes. Mis conciertos solo han durado 3 horas y hasta 3 horas y media cantando y hablando. El año pasado se me presentó una oportunidad a través de un tipo venezolano, un amigo mío, que vive en México, y un gran amigo de él, mexicano, que no tiene la menor idea de quién soy yo, estaba buscando a alguien que cantara. A él le gusta mucho la música, alguien que cantara en un evento de su compañía. Entonces él me dice, mira, vale, tengo aquí, este tipo, a mí se me ocurrió, como a ti te gusta cantar tantas versiones y covers, a mí me encanta cantar canciones de otras, porque ahí se aprende. ¿Te interesa? Yo, claro, vale. Bueno, total que el tipo me pagó el pasaje y me contrató para su evento. Y me entrevisté con él, me dijo, ¿tú crees que canciones mexicanas tienes? Cuento corto, ese día canté 67 canciones. Wow, 67. Imagínate. Ahora sí, ¿con cuáles grupos y cantantes has alternado? Bueno, con Roxette, con Roger Hodgson, el de Supertramp, ¿sí? Aquí en el Sambil. Una cosa maravillosa que me sucedió. Terminé de hacer mi presentación y estoy ahí en el camerino que me habían puesto y entra una señora viejita, británica. Mr. Castillo, nice to meet you. Mr. Hodgson wants to talk to you. ¿No? ¿Yo? Y voy para donde está Roger Hodgson, sentado ahí, como está sentado por ahí, y me dice, ¿tú me quisieras presentar? Yo, sí, yo te vi ahí cantando, ¿me quieres presentar? Claro. ¿Quieres que diga algo en especial? Di lo que tú quieras. Y le digo, todo lo que voy a decir de ti es bueno porque soy tu fan, conozco tu carrera completa con Supertramp y sin Supertramp. Y presenté a Roger Hodgson. Toqué también ¿a quién le abrí? A Fito Páez. Fito Páez también, una vez en el Poliedro. A Arjona también le abrí un concierto en el ¿Ese fue donde dormiste en el baño? Sí. Me mandaron un baño. Sí. Pues, se agarró todos los camerinos para él. Todos los camerinos, sí. Cuando estaba con PPS, hicimos un show en el Poliedro donde estaba Jules Holland y XTC. XTC era mi banda favorita, una de las bandas que inspiró el New Wave, de los creadores del New Wave. Y no aguanté, me metí en el camerino y con un disco y lo tengo autografiado por todos de ahí. Sí. También tengo bueno. En Miami le abría Estopa, imagínate. Pero están todavía tocando. Sí, ¿todavía? Sí, ¿cómo no? Perdí el hilo conmigo. Sí, y muy bien. Bueno, también estaba Guaco, Frank Quintero. Bueno, con Guaco, una época con Guaco que Guaco me adoptó. Hice coros en varios de sus discos, toqué guitarra en uno de ellos, me grabaron un tema y todo. Sí. Con Huáscar Barrada. Con Huáscar en su disco, sí señor. ¿Y a quién la has compuesto? Bueno, ese tema con Guaco, compuse un tema con Montaner también a dúo, se llama Por una noche de tu sol. Con Guillermo he compuesto varios temas también. He compuesto para Natusha un par de merengues. Sí. Ahora, tu experiencia como locutor, que bueno, eso fue grandioso cuando saliste en la cuña de Telcel.
¿Cómo fue ese proceso para tú aprenderte todo, como cuántos estados, Bueno, capitales nombraste? eso comenzó, ya yo estaba inmerso en el mundo de la publicidad y yo hacía muchos comerciales para la agencia de publicidad que llevaba la cuenta de Telcel. Y me llaman un día para que haga un comercial donde yo no salía en cámara. Se iban a incorporar una serie de ciudades al roaming nacional de Telcel. Entonces yo tenía que hacer la locución, me daban un papel y yo tenía que leer un chorrero de ciudades. Y cada vez que yo leía una, aparecía la ciudad, el nombre. Ellos calculaban que cuando yo llegara a Higuerote, iba a estar cansado. Entonces en Higuerote respiras. Entonces Higuerote se hinchaba así y seguía la chorrera de ciudades y calculaban que cuando llegara a Mérida también me iba a cansar. Respiras en Mérida, Mérida se inflaba y seguía, se disolvía y aparecía la voz de Gilberto, Telcel, su voz sin límites. Bueno, sale ese comercial. Según sacando cuenta, eran como 45 ciudades. Ese es el próximo que te voy a contar. Ok. Esa cuña sale, bueno, y los creativos de Leo Burnett, que eran amigos de los creativos de AW, llaman a los bebedores. Oye, vi el comercial ese que editaron con la voz de Pedro y un poco de ciudades, que rapidito. Claro, así cualquiera, picando y editando. Y ahí no hubo edición, yo lo hice corrido. Entonces un día me llaman de la agencia, Pedro, tú puedes venir a una reunión. Entonces voy para la reunión y me dice, mira, ¿tú tienes algún problema en salir en televisión con Gilberto Correa? Y yo, no. Si me van a pagar, no. Entonces dice, bueno, mira, te voy a contar esto. A raíz de ese comercial, estos tipos se empezaron a burlar de nosotros. Y ahora que se van a incorporar 45 ciudades nuevas al roaming nacional, queremos sacarnos ese clavo y hacer un comercial similar, pero tú vas a aparecer en cámara. Un solo tiro de cámara, la cámara no se va a mover. Entonces, y lo vamos a hacer en un estudio de grabación, una ciudad, o sea, una situación normal de grabación. Y bueno, y lo hicimos, pues. Bueno, yo agarré el guión y empecé a leerlo ahí con ellos. Entonces le digo, mira, puedo cambiar el orden de algunas ciudades para que la última sílaba de una ciudad fluya mejor con la primera sílaba de la próxima. Puedes cambiar lo que quieras menos la última, que tiene que ser la Colonia Tovar. Y la Colonia Tovar. Bueno, así lo hice. El año pasado me enteré por un gran amigo, el baterista de PPS, que fue uno de los que diseñó la red de Telcel. Diseñó la red de Telcel, que era muy diferente a la red de CanTV, porque la red de CanTV utilizaba, por supuesto, los edificios donde estaban las centrales telefónicas para poner sus celdas. Telcel, que es una compañía que empezaba desde cero, puso sus celdas estratégicamente localizadas para tener mejor cobertura. CanTV después tuvo que hacer lo mismo. Con Movilnet, ¿no? Con que se transformó en Movilnet. Exacto. Entonces, la razón de la Colonia Tovar era que el señor Cisneros, que era el dueño de eso, dijo, yo quiero que una de esas ciudades sea una ciudad donde CanTV no llega a nada, que sea mía sola, de Telcel sola. Entonces, bueno, empezaron, bueno, señor Cisneros, la Colonia Tovar, pero la Colonia Tovar, eso va a ser pérdida, porque ahí lo que hagan son 3 clientes nada más. No me importa lo que sea. Si hay uno solo que tenga Telcel, pero donde no esté CanTV. Eso fue la razón. Me enteré hace poco. Y por eso es que la Colonia Tovar va de último. Sí, eso quedó. Y la Colonia Tovar es más, chiste, la gente dice. Y eso canibalizó mi carrera como músico, como locutor, porque la gente, eso se fue viral. Sí. Y entonces, yo que daba cuña todos los días, muchas agencias pensaban, no, mejor no llamemos a Pedro porque ahora que sale en televisión va a ser más caro. Claro. Y era mentira. Exacto. Y entonces, y la gente me empezaba a reconocer en la calle. Cónchale, yo lo he visto a usted, yo te he visto en alguna parte. Sí, vale, yo canto, yo toqué con Adito y canto, soy músico. No. De otro lado. Usted es el que habla rapidito. Pero, Claro. ¿podrás decir un poco, si te acuerdas, un pedacito de la cuña?
Sí, pero tengo que leerlo, claro. Bueno. Ahora las anotamos. Ok. Ahora las anotamos, Para claro. que eso Claro. quede bueno, para la posteridad. Anótame 10, 15 Ok, ciudades ahí, ok. yo te las digo. Ya anotamos la línea. ¿Quién fue el que se le ocurrió realizar el reencuentro de hábitos? Bueno, Volverse a unir los cuatro grandes. desde que yo me salí hace 30 años, se los dije, algún día va a ser muy bonito juntarnos de nuevo. Y quiero que sepan que yo no voy a ser obstáculo para ellos, siempre voy a estar dispuesto. Y en el camino, en los años, Sí, aparecieron sí, venía... productores, yo quiero hacer la reunión de hábitos. Yo estoy dispuesto, habla con ellos. Y del lado de ellos no había receptividad. Hasta hace un par de años, que me consigo a Valerio de Madrid. Y Valerio me dice, concha, le tenemos que hacer un reencuentro. Sí, vámonos. Pero tengo que convencer a George. Bueno, convéncelo, pues, y lo Está hacemos. más renuente. Sí, convéncelo y lo hacemos. Pues. Hubo un primer intento que no pudo cristalizar hasta que en febrero de este año apareció un productor de Barquisimeto, Raban Ramírez, con una propuesta interesante y los cuatro dijimos que sí y ya. Y aquí estamos. ¿Qué expectativas tiene ahora para el 20 de esta semana, no? Sí, el viernes. Para nosotros, bueno, para mí, esto ha sido algo mágico. O sea, yo lo que quiero es volver a sentir lo mismo que sentí hace 35, 40 años, cuando estamos montados en una tarima. Eso. Tocar, cantar y verle la cara al otro, y verle la sonrisa, y la entrada, y la cosa, y la salida, eso es. Y eso es lo que la gente espera. Y lo más bonito es que, sobre todo en estos tiempos, la gente que va a lo mismo que nosotros, a pasarla bien y a recordar bien los tiempos. Eso es así. ¿Cuánto tiempo más o menos tienes estipulado para el concierto? Bueno, puede ser un concierto de 2 horas y un poquito. Sí. Son 18, 21 canciones. Con anécdotas. No vamos a contar muchas anécdotas porque se nos va el tiempo. Sí. Las anécdotas son más bien, en mi opinión, para sitios más pequeños, más íntimos, donde la gente está dispuesta a escuchar y a interactuar contigo. En un sitio ya un poco masivo, básicamente es revivir a través de las canciones. Vamos a proyectar imágenes muy viejas, Okay. sí, que complementen un poco todo lo que estamos haciendo. Sí. Las anécdotas, por lo menos 2 anécdotas que te hayan ocurrido en tu carrera, que quedamos en esa, que es la de los discos, tengo entendido, no sé si habrá otra, y que siempre ha sido como un cupido, ¿no? Para parejas que se han separado. ¿Cómo no? Sí. Separarse. Hay un par de anécdotas muy buenas. La primera es reciente. Está ahí en Puerto Ordaz con Frank Quintero y con Elisa Rego. Tocamos en un hotel, tocamos en el salón del hotel y bueno, terminamos allí y al final ya se estaba yendo la gente y vamos hacia el lobby para ir a nuestras habitaciones y en eso están 2 parejas. Pedro, Frank, una foto. Sí, claro, por supuesto. Y me tomo una foto con la chica y entonces el esposo, yo me voy a tomar una foto contigo. Entonces el tipo se pone al lado, está la esposa tomándola. Y entonces el tipo me dice, chico, yo te voy a morder. Y me empieza a morder aquí. Y la esposa, pero dale la cosa. Calíbano. Sí, y el tipo seguía pegado ahí. Y yo llegó un momento que yo escucha, me está doliendo, ¿vale? Me dejó marcada. Y la mujer, lo estás mordiendo, tómame la foto. Y la otra, cuando la época de Telcel, recibo una llamada. ¿Aló? Por supuesto en mi celular Telcel. Pedro, sí, mira, tú no me conoces. Y te preguntarás por qué tengo tu número. Yo trabajo en Telcel, por eso tengo tu número. Hola, vale, ¿qué tal? Yo te llamo porque necesito que me hagas un favor. Ay, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, mira, yo tenía a mi novio y estábamos en la universidad. Cuando nos graduamos, él se quería casar conmigo. Y yo le dije que yo no me iba a casar con él hasta terminar el posgrado. Ok. Y entonces,
Bueno, como yo le dije que no me quería casar con él hasta terminar el posgrado, él se fue a España. Y ahora yo terminé el posgrado y yo me quiero casar con él y él no quiere. ¿Cómo te puedo ayudar? Él está acá de visita. Vino a visitar a sus padres. Y yo sé qué día se va él. Y yo estoy segura que cuando él esté en el aeropuerto, yo me aparezco contigo, tú con tu guitarra, y cantando, no te vayas ahora. Mientras ella me está diciendo eso, yo me estoy haciendo aquí la película. Ay, ¿cómo le explico a mi esposa yo? Que voy atrás cantando, o sea, yo veía la broma en cámara lenta, yo cantando con una guitarra detrás de un tipo ahí en las cosas esas de crujía del aeropuerto de Maiquetía, no te vayas ahora, ¿qué es esto? No, yo digo, no, mira, eso no va a ser posible, eso no va a ser posible, pero yo te quiero ayudar, porque no escoges un sitio más íntimo, un restaurante, yo soy capaz de hacerlo en un restaurante. Sí, claro, tranquilo. Bueno, ya, entonces le dije, mira, vamos a hacer algo, si tú pon de tu parte, yo pasado mañana voy a grabar un comercial en el estudio de un amigo que tiene 2 estudios. El otro estudio, él lo va a tener libre. Yo le puedo decir, necesito ese estudio un rato. Llévatelo. Tú logras llevarlo al estudio y yo te canto ahí, no te vayas ahora, eres un reducir final. Les canto todo lo que ustedes todo quieran. el repertorio de hábito, pues. Sí. Bueno, lo llevó. Bueno, y coño, Pedro, mucho cómo estás, nada. Le canté y la cosa, bueno, cónchale, sé que ustedes fueron novios y tal, canté otra cosa, comenzamos a hablar y tal, y bueno, total que eso se convirtió en mi debut como coach de pareja. Nos fuimos, agarramos el ascensor, ellos se fueron para su casa, yo fui para la mía. Y tú te preguntarás, ¿qué pasó? Ajá. No supe más nunca, más nada. Más nunca. Hace 2 años, estando en Miami, me invitan a cantar en un evento de la Universidad Metropolitana, de exgraduandos que están, o sea, gente ya profesional que se graduó, está trabajando, un reencuentro. Estaba el grupo EA, varios artistas, y me invitaron a cantar unas canciones. Total que canto mi broma y me voy ahí a la oficina donde estábamos todos, una especie de camerino, y en eso entra una muchacha, se me queda viendo y me dice, Pedro, ¿te acuerdas de mí? Yo, la del aeropuerto. ¿Qué? Y lo único que me sale es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, no pasó nada, pero no pierdo las esperanzas. Esa fue su última frase, pero no pierdo las esperanzas. Qué nota, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ves esta nueva generación, como la ves, los muchachos que están creando banda? ¿Algún consejo de tu parte? ¿Cómo ves ese relevo? No tengo ningún consejo, lo que tengo es admiración, porque son todos tremendos músicos, mucho mejor formados que nosotros. Dominan el aspecto técnico, tienen buenas canciones, tengo mi preferido, pues, me gustan mucho Los Mesoneros, por ejemplo, hay Jeremías, me parece que es un tremendo compositor, hay mucho talento joven, ¿sí? Es que nunca ha dejado de haber talento, lo que cambian son los tiempos, Claro. Cambia el Lazo, por ejemplo, me encanta, cambian los tiempos, cambian los códigos, cambian la manera de hacer las canciones, de dirigirse al público. Sí, claro. Las temáticas al final son las mismas, es el amor que es recurrente, pero la forma de enfrentarlo, tú sabes, va cambiando. Y eso está muy bien, porque los tiempos cambian, por eso es que yo no podría, yo compongo de acuerdo a mi realidad, no trato de fingir nada, yo no puedo componer una canción de amor, tengo 33 años de casado, o sea, ¿a quién le voy a componer? Sí. ¿Me entiendes? O sea, compongo ya desde otro punto de vista. De pronto estoy cantando por ahí en algún sitio y mi esposa me acompaña y le dedico una canción. Le dedico una canción de Paul McCartney que me gusta, que él se la dedicó a Linda McCartney. ¿Ves? Pero ya uno compone sobre cosas que hasta le preocupan, con otro enfoque. Sí, como ha pasado el mismo desorden público que ha dado un giro al escape, o sea, ya otras cosas.
Claro, otros elementos. claro, claro. Y a veces está bien, porque no el trabajo exclusivo, pero el músico puede tener la licencia, igual que el poeta o el periodista, de ponerse en la acera de enfrente. Hay que ponerse a veces en la acera de enfrente y decir lo que ves del otro lado. Exacto. Luego del reencuentro, ¿qué planes tienes? Bueno, De ese... la parte de que hagan la gira por Venezuela y eso, que Sí, después del reencuentro, digamos, planes, cada uno tiene sus planes. Yo sigo tocando, yo tengo compromisos. O sea, yo tengo show en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en esa noviembre. agenda full. Sí, pero si esto sale bien y quedamos contentos y existe la posibilidad de seguir haciendo cosas, todos estamos dispuestos a seguir haciendo ¿Y cosas. grabar? No, grabar no, porque ya eso sería otra cosa. A menos que surja un proyecto del cual no te puedo hablar acá y te puedo contar en privado. Ok. Ahí, esa sería la única posibilidad que grabemos, pero yo no estoy para grabar, no, nosotros estamos para recordar. La canción no es que la grabe otro, pero no, la verdad que no está planteado, no lo veo así. Ok. El éxito es una sensación momentánea. En ese sentido trato de que el ego sea mi único enemigo. ¿Cómo Sí. asumes la crítica? No, como debe ser, o sea, como debe ser, la asumo con humildad, porque si alguien me critica, bueno, yo digo, me está criticando por esto, ¿qué puedo hacer yo para que él no me critique? Si está en mis manos, no, sí, lo corrijo, claro. Al final, todos estamos en este mundo para lo mismo, para vivir hasta que nos toque, ¿no, hermano? Y todos somos como seres humanos diferentes, pero al final estamos para lo mismo. Entonces, nadie debe ser superior a nadie. No. Hay gente que se cree superior a otros, o que se siente que está en posiciones de superioridad, pero al final, el final de todos es el mismo, igualito. Como dice un amigo, el amor siempre gana. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción a lo largo de estos años? Mira, mi mayor satisfacción es mis mayores satisfacciones. Una de ellas es poder seguir haciendo lo que me gusta. Eso es un privilegio. Y mi gran satisfacción son mis 2 hijos y mi familia. ¿Cómo se llama? Daniel y Diego. Lo más importante. Son unos tipos chéveres. ¿Qué edad tienen? 31 y 28. Ay, ya. Sí, vale. Ya. No. Tarajayo ya. Y musicalmente. Ellos son muy musicales, Ok. muy musicales, pero no, se dedican a otra cosa, Ay, El pequeño, sí, antes que le cambiara la voz, cantó muchas cuñas conmigo, haciendo voces de niño. Sí. ¿Y tu esposa nada que ver con la música? Ella canta muy bien, ella dice que no canta nada, pero canta muy bien. Sí, y hay una fiesta ahí, se sabe todas las rancheras, todas. Yo no sé cuánto te aprendiste esto, no ¿En lo qué sé. momento? Sí, pero se la sabe toda de memoria. Y mosca, ¿no? Para que no hables tanto en los espectáculos. Exacto, ella me critica muchísimo. No hables tanto. ¿Cuál consideras que ha sido tu aporte a la música? Mi aporte a la música. Uno puede ser la insistencia y otro puede ser las melodías. Yo vivo para las melodías. Y para finalizar, ¿qué significa en tu vida la música? La música para mí es como el agua. Vital. Sí. Yo no concibo la vida sin música. Yo estoy rodeado de música todo el tiempo. Siempre cargo 3, 4 pares de audífonos, escucho música todo el tiempo y trato de descubrir mucha música y de intentar que la música que escucho me sorprenda
y escucho, y trato de ver y esperar cuándo me va a sorprender esto. Y si no consigo sorpresa, me voy a la música vieja y escucho ese momento cuando me sorprendía y vuelvo a este tiempo otra vez y estoy todo el tiempo descubriendo música. ¿Ah? ¿Te escuchas? ¿Te escuchas a Adi tú mismo? No. Cuando estoy trabajando en un proyecto, escucho lo que estoy haciendo 1500 veces. Y cuando lo edito y ya lo publico, no lo escucho más por un buen tiempo. Ahora sí he tenido que escuchar a Aditus para volver a la estructura de las canciones y eso. Hubo una época en que escuchaba, ahora estoy digitalizando algunos discos y estoy separando pistas y estoy tratando de ver cómo remezclo algunas cosas para darle otra vida. Tengo cosas inéditas, sí, que las escucho o las vuelvo a grabar. Sí, hay veces que me da por ahí. Pero sí, de pronto estoy escuchando, como ahora todo está en Spotify o en Apple Music o en lo que sea, estoy caminando y digo, cónchale, déjame escuchar el disco que hice hace 2 años. Ay, lo pongo. Pero para tratar de ver si lo haría diferente ahora o no. Bueno, todavía me gusta. O sea que hay Pedro para rato. Sí, vale. Y bueno, morirás cantando. Sí. Y ojo, yo no tengo ninguna pretensiones de la música nueva que hago hacerla popular. No, eso es algo personal para mantener activo mi músculo creativo. El que lo quiere escuchar, qué chévere, es un honor para mí que lo escuchen. Pues. Tengo un gran amigo geólogo que ya está retirado, que me conmovió. Hace 2 meses estuve con él en España y de hecho se me salieron las lágrimas porque me dice, estoy escribiendo un libro, donde demitifico muchas cosas de la historia y de cosas también de mi profesión. Y me muestra digamos, como un preámbulo, y la primera página es la letra de una canción mía. Se llama La Fotografía. Qué orgullo. Sí, entonces, tú estás loco. Bueno, pero muchísimas gracias. No, Creo un que placer. hicimos un recorrido. Gracias a ustedes y a ti por estar tan bien informado de la vida de un mortal normal. Okay. Comienzo con agradecimiento. Continúo expresando el privilegio de formar parte de este archivo. No merezco tanto, sin embargo, desde el fondo de mi alma lo voy a recibir y a asumir como una recompensa. Esto es salud para este servidor y espero darle y entregarle todo el valor que merece. En Caracas, el 16 de junio de 2025, siempre amigo, Pedro Castillo.